Padre Dios omnipotente, Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos, Señor, a iniciar. Padre, primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos con la sangre de Cristo Jesús. Dios mío, mira, Señor, oh Dios, a los que están, Señor, oh Dios, conectándose, Dios mío. Señor, que usted eh, ayude, Señor, oh Dios, les dé sabiduría, inteligencia, para que ellos, Señor, oh Dios, lo hagan en forma perfecta. Dios mío, los hermanos, Señor, oh Dios, que están en camino, Señor, a conectarse, bendígalos también, Señor, oh Dios. Y Padre bendito, limpie su camino, Señor, de todo obstáculo, para que, Señor, oh Dios, juntos vengamos, Señor, en armonía, a adorarte, a alabarte, a glorificar tu santo y bendito nombre. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Lo hacemos, Señor, de tu nombre, Señor. Y Dios mío, te suplicamos que tú estés presente, Señor, oh Dios, de comienzo a fin, bendito Padre Celestial, a fin de que, Señor, oh Dios, tú, Señor, oh Dios, estés ayudándonos en todo, porque, Señor, queremos hacer las cosas correctamente, Señor, no con nuestra palabra, no con nuestros deseos o voluntades, sino con tu voluntad y con tu palabra, Señor. Padre bendito, en tus manos nos ponemos, Señor. Mira, Señor, oh Dios, la insignificancia nuestra, Señor, y danos tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios. Tus palabras, Dios mío, en nuestra boca, en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente también, Padre bendito, para, Señor, solamente hablar lo que tú, Señor, quieres para tu pueblo. Dios amado, trata con nosotros, Señor, de una manera, Señor, especial. Especial no porque somos especiales, Señor, oh Dios, o nos creemos especiales, sino porque sabemos que necesitamos más y más de ti, más que los demás, Señor, oh Dios, porque, Señor, mi Dios, mm, solamente tú eres Dios sabio, justo, solamente tú eres bueno, Padre. Dios mío, instrúyenos, enséñanos, Señor, Padre bendito, y quita, Señor, de nuestro ser todo lo que no te agrada, lo que estorba, Señor, a nuestra comunión contigo. Aún, Señor, que nosotros pensemos que sea bueno para nosotros, pero tú lo ves, Señor, con tu ojo santo y sabio, Señor, y tú sabes lo que no nos conviene, Señor. Si es así, quítalo, Dios mío, de nuestras vidas, Señor, a fin de que nosotros no nos inclinemos, Señor, oh Dios, a cosas terrenales o humanas, sino que siempre busquemos, Señor, lo que dice tu palabra, lo celestial, lo eterno, Señor, oh Dios, que está junto a ti. Dios bendito, Señor, oramos por los que estén pasando por alguna necesidad en su salud o en su economía, o tal vez, Señor, oh Dios, en su integridad como familia, como hogar, en el trabajo, Señor, cualquier situación, sea usted, mi Dios bendito, obrando allí poderosamente, obrando, Señor, oh Dios, de una manera, Señor, oh Dios, que veamos tu gloria, Señor, veamos tu mano poderosa, cómo nos ayuda, Señor, cómo abres ese mar rojo, ese río Jordán, a fin de que nosotros pasemos en seco, Señor, y no nos ahoguemos por las situaciones o por las condiciones que podamos estar pasando. Dios bendito, en tus manos nos ponemos como ministerio de caballeros, Señor, oh Dios, a fin de que, Señor, su obra se perfeccione en cada uno de nosotros. Bendito Dios, oramos por la directiva, Señor, que está encabezada por mi hermano Nelson. Dale sabiduría, más sabiduría, entendimiento, conocimiento. Dale, Señor, oh Dios, Padre bendito,
conforme a tu propósito, Señor, conforme a su propósito. Dele, Señor, oh Dios, también al vicepresidente, al secretario, al tesorero, más de su presencia y menos de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la obra, Señor, oh Dios, que se esté realizando, Señor, anímanos, Señor, anima a los demás hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos toque a todos, Señor, de una manera como nunca, Señor, has tocado a la iglesia, el huerto del Getsemaní, Padre bendito. Señor, ahora nos dejamos tocar. Señor, te permitimos, Espíritu Santo, que toques a cada uno de nosotros, Señor, porque te abrimos el corazón. Te abrimos, Señor, oh Dios, nuestra voluntad. Señor, oh Dios, y anhelamos estar en comunión contigo. Padre bendito, tú escuchas nuestra oración ahora mismo y tú la respondes, Señor, oh Dios, conforme a tu misericordia, a tu verdad, a tu amor, que es grande para con nosotros. Oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús y en ti estamos esperando, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, bienvenidos. Nelson. Hermano, buenas noches. Amén, mi hermano. Continúa orando, Nelson. Continúo orando. ¿Qué me dijiste? Sí. 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 Dios, una vez más, Señor, te alabamos y te bendecimos diciéndote gracias por este canal en el que, Señor, podemos reunirnos para, unidos, Señor, alabar tu nombre, para que unidos también nos regocijemos, Señor, unos con otros, dentro del poder de tu Espíritu Santo, Señor, creyendo, Señor, que día a día tú estás haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, Señor, de toda nuestra familia. En mi caso, mis nietos, Señor, también los hermanos míos que tienen nietos, Señor. Padre, bendice este tiempo, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Permite que en su mayoría esta noche nos conectemos, Señor. Así también permite que tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, en esta noche con poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que todos seamos edificados. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, creyendo, Señor, en tu amor y tu misericordia. Oramos en su nombre. Amén. Amén. Amén, mis consiervos. Vamos a adorar al Señor. Bienvenidos a todos mis hermanos en esta noche. Amén. En especial al predicador. No olviden, hermanos, que esta se está grabando. Tenemos arriba en YouTube. Bien, vamos a adorar a nuestro Dios. Que me dan un poquito. Ustedes saben que aquí se lleva tiempo. Amén. Les pido a mis amados hermanos apagar el todo. Vamos a alabar con este. Pedro, si puedes pedir que cierren los micrófonos. Cordero de Gloria. Sí lo ven, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Jesús.
Gloria a Jesucristo, amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con otro cántico de gozo, de adoración al Señor. Y vamos a decirle cuando andemos con Dios, amén. Cuando andemos con Dios. Gloria a Cristo Jesús, amén. Amén. Amén, mis hermanos. Sí. ¿Tiene algún anuncio, Nelson, mi hermano? Para hoy. Ahí ya el micrófono, Nelson. Sobre todo lo del día viernes, Nelson. Después de la prédica, porque estén el mayor número de hermanos. Ya. Bien, vamos a seguir alabando a nuestro Dios con este lindo himno. Ya pertenezco a Cristo, amén. ¿Cuántos están aquí que pertenecen a Cristo? Todos. Que nos faltan hermanos que todavía no se conectan. Cristo es Señor.
Gloria a Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Amén. 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 Hemos alabado al Señor. Amén. Hemos glorificado su nombre. Y bienvenidos mis hermanos que se agregaron últimamente aquí. Mi pastor Cristóbal, mi hermano Raúl Menéndez. ¿Sí? Bienvenidos a la iglesia en el aire. Ahora sí es iglesia en el aire. Aleluya. Ese es un cliché de HCJB, ¿verdad? Sí, de esa emisora preciosa. Son las 7:54. Podemos darle paso, mi hermano Pedro, me avisa si ya está listo, a fin de poder al final compartir los anuncios y Hermano, un himno más, un himno más. un himno más. No he preparado, pero sí Sí. está listo allí. Ya, mi hermano. Cuán solemne y dulce. Amén. Amén.
Gloria damos a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Nuestro Señor y Salvador. Damos bienvenida también a nuestro hermano Lenín, Jimmy Lenín. Gloria a Jesucristo por su presencia aquí. Amén, gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hace falta, y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nelson, y de su nombre. Gloria a Dios. Amén. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amén. Entonces, estamos en la hora 10, 20 horas. Mi hermano Pedro no se ve el video, pero ¿Me escucha? sí le escuchamos, muy bien. No sé qué pasó, pero tengo desde el principio algún problema técnico aquí, porque el internet por aquí sabe estar con muchos problemas. Y no puedo verme tampoco, no sé. Yo No tampoco puede me usar veo. ¿No está usando su teléfono o No, estoy con la computadora. y la semana pasada con el teléfono le fue mejor? ¿Por qué no se conecta No, con el era teléfono? ahí está. Ahí me ven, ¿no? Sí, ya lo Sí. veo. Ahí estamos entonces. Les pido para apagar los micrófonos, por favor, a todos. Ya, mis queridos hermanos. Bueno, yo creo que en primer lugar quisiera pedirles que me permitan empezar con una oración, porque necesito poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, bendito Padre Celestial, Señor, estamos esta noche reunidos este grupo de varones, Señor, y quizás otros que se vayan a unir a esta reunión. Primero, Señor, dándote las gracias, la gloria y la honra a ti, amado Señor, por permitirnos reunirnos, Señor, como varones, miembros de tu cuerpo, Señor. Padre Santo, te damos las gracias porque tenemos esa libertad de poder reunirnos, Señor, sin ninguna restricción. Señor, porque es una bendición poder compartir estas reuniones con otros hermanos, Señor, sin ninguna traba, sin ningún impedimento, como sucede en otros lugares, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, y queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo para que seas tú, Padre amado, tomando el control de toda la reunión, Señor, tomando el control de lo que salga de mi boca, Señor, que nada de lo que salga de mi boca sea de mi propia interpretación, sino que sea lo que sale de tu corazón y quieras que todos mis hermanos, Señor, lo escuchen, Señor. En este momento, Señor, yo menguo para que usted salga, Señor, y sea usted el que hable, Señor, que me utilice como su instrumento para poder llevar un mensaje, Señor amado, que sea de edificación para todos, principalmente para mí, Señor, que he leído estas, estas palabras, Señor, y que realmente han llegado muy dentro de mi corazón, Señor, y que estoy seguro que me servirá para poner en práctica a mí y a todos mis hermanos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, amado Padre Celestial, y Señor, te damos las gracias desde ya por todo lo que va a ocurrir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se escucha claro, ¿verdad? Sí se escucha. Okay. Sí. Ok, perfecto. Bien. Hermanos, yo primero les agradezco porque me han dado esta oportunidad nuevamente de poder dirigirme, como les dije la vez pasada, pues es un privilegio para un varón poder ser portador de un mensaje que sea de bendición y de edificación para los varones en este caso, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco por la oportunidad, de verdad. Para mí es muy gratificante poder hacerlo, pues, ¿no? Entonces, en cuanto al tema que se llama el rito de paso, yo estuve leyendo en estos días, hablé con Humberto y le dije que el tema que estaba anteriormente planificado se trata, no es que no sea importante, y no es que sea, o sea, no es que sea menos importante que este,
sino que más que nada hablaba en todo lo que leí, hablaba sobre ejemplos o vivencias que había pasado el narrador, pues, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, tendría que comenzar a hablar sobre las vivencias que él había tenido. Y en este caso creí conveniente, y por eso le dije que consulte si es que podíamos tocar este tema, que lo estuve revisando también. Y bueno, entonces el mensaje de aquí para mí es un poco más claro y también tiene la importancia que se merece, pues, ¿no? Como habíamos hablado en el tema anterior, la semana pasada, pues nosotros somos sacerdotes del hogar puestos por el Señor en nuestra familia para que seamos nosotros las guías de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra familia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad, realmente. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad la nuestra, que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros la cumplamos a cabalidad y para que podamos nosotros ser de bendición para el resto de nuestras familias. Entonces, esto es una continuación de lo que ya estuvimos viendo la semana pasada. Este relato está basado en un pasaje de Primera de Reyes 2, versículo 2. Si me ayudan revisando en sus Biblias, Primera de Reyes 2:2. Bien, Primera de Reyes 2:2 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Estas palabras le dijo David a su hijo Salomón, ¿verdad? Cuando ya, pues, David estaba en sus últimos días de vida, digamos así. Ya él estaba próximo a partir de este mundo y pues Salomón iba a ser coronado como sucesor del trono. Entonces, en este caso, pues David le dijo estas palabras, que ya dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino? Nuestro camino, pues, como sabemos, nosotros vamos a pasar de esta vida, vamos a pasar a otra vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que partir de este mundo y ese es el camino al que se refería David, el camino de todos en la tierra, ¿verdad? Y luego le dice, esfuérzate y sé hombre. Entonces, esto de aquí, pues, nosotros debemos saber interpretarlo bien porque aquí le está diciendo dos cosas. Primero, que se esfuerce. Es decir, que él tiene que poner mucho de su parte, poner mucho de sí para ser un hombre sobre todo agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, y ser hombre es porque Salomón en ese tiempo pues todavía era un joven todavía. Entonces, él tenía que pasar por una transformación de su juventud a ser lo que realmente es un hombre, ¿verdad? Entonces, asimismo, en la vida de cada uno de nosotros también tenemos que pasar esta transformación. La hemos pasado nosotros, ¿verdad? Ya porque nosotros somos adultos, hemos tenido que pasar y sin duda alguna, pues la vida nos ha enseñado muchas cosas en las que hemos tenido que pasar y pues luego de pasar de una vida de juventud en la que muchas veces somos inmaduros, en la que muchas veces estamos pendientes y preocupados por muchas otras cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios,
pasamos de esa etapa de la juventud, ¿verdad? Pasamos a la adultez y llegamos a ser hombres. Podemos decir que nuestra meta también puede ser llegar a ser hombres conforme al corazón de Dios, como lo fue David, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso yo creo que es una de las metas a las que nosotros debemos mirar y tratar de llegar a ser, ¿verdad? Hombres conforme al corazón de Dios. Hombres que realmente Dios vea con buenos ojos. Entonces, esto básicamente es lo que veo yo que en este pasaje el rey David le dice a su sucesor, a su hijo Salomón, tiempo antes de que él ya abandone este mundo, ¿verdad? Entonces, hablando ya sobre el relato de este título, el rito de paso, les voy a hacer una breve narración sobre lo que estuvo diciéndonos pues el escritor. Basa este relato sobre la Revolución Americana, cuando George Washington estaba en guerra contra Inglaterra, ¿verdad? Por la independencia de los Estados Unidos. Entonces, pues en este relato él nos habla de la situación que estaba pasando el ejército, los soldados de George Washington, para poder enfrentar los ataques en este caso, del enemigo, que era pues el imperio inglés, ¿verdad? Que había, pues como todos sabemos, tenía colonizadas estas tierras de Norteamérica. Entonces, George Washington, él pues quería la libertad y la independencia de Norteamérica. Pues. Y por eso era pues la lucha contra los ingleses. Entonces, él pues estaba consciente de que estaba en una clara desventaja contra el ejército inglés. Desventaja en número de soldados y desventaja también en cuanto a armamento. Entonces, sabía que la situación pues no era fácil, ¿verdad? No era fácil. Tuvo que enfrentar muchas cosas aparte de la situación en la que el ejército era superior en poderío, en número de hombres, era muy superior a la de Washington. Entonces, tuvo que enfrentar muchas otras cosas, como por ejemplo que llegó, justamente era por el tiempo de Navidad, a finalizar el año. Como todos sabemos, pues en Norteamérica en ese tiempo es el más frío, el más frío. Entonces tuvo que atravesar pues por una tormenta de frío que realmente pudo haber pensado él que eso iba a ser un impedimento para poder avanzar. Pero George Washington era un hombre creyente, era un hombre que confiaba en Dios. George Washington, aparte de ser pues un militar, un estratega, era un general del ejército norteamericano, él era un hombre que creía en Dios y confiaba en Dios y que siempre pues él tuvo esa confianza de que Dios los iba a respaldar. Entonces, a pesar de esta tormenta que tuvieron que enfrentar, que incluso cobró la vida de algunos militares, soldados norteamericanos, pues eso también después él se dio cuenta que le sirvió como una arma especial también para poder enfrentar al ejército inglés. Entonces, él pues como un buen estratega, como un buen general, supo armar esa estrategia, aprovechar el clima, aprovechar el tiempo y de una manera sigilosa pues, y osada que él tuvo para poder enfrentar esta situación, él se enfrentó al ejército inglés y pudo vencerlos.
teniendo un mínimo de bajas, relata aquí, de 3 soldados norteamericanos, y llevando pues como prisioneros, teniendo como prisioneros a miles de ingleses. Entonces él hizo esta estrategia para derrotar al enemigo. De lo que él pudo sacar a conclusión, él mantenía siempre alentando a sus tropas, ¿verdad? Hablándoles de que él tenía la confianza de que ellos iban a tener la victoria. Siempre él, a pesar de, aparte de que él era un buen estratega militar, él era un hombre que siempre estaba alentando a sus hombres para que ellos no desfallezcan, para que no se desanimen, ¿verdad? Entonces, llegó a la conclusión Washington que mientras más dura es la batalla, es más gloriosa la victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Mientras más cruenta es la batalla, mientras más dura, más difícil, mientras más obstáculos se le presenten, pues ellos iban a tener una victoria más gloriosa, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de representar un poco lo que nosotros debemos ser con nuestra familia. De la misma manera, nosotros debemos alentar siempre y ser nosotros esos estrategas. Como decir, nosotros podemos ser ese general, pero obviamente no autoritario, sino en cuanto a que nosotros tenemos esa capacidad como varones, como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado y de la que nos ha dotado para poder ser esos estrategas en nuestro hogar. Entonces, poder nosotros llevar y guiar a nuestra familia y sobre todo a nuestros hijos. El relato básicamente se basa más en los hijos varones, ¿verdad? Porque también, obviamente, tenemos que ser guías para nuestras hijas, las que la tenemos, pero básicamente para nuestros hijos varones, porque ellos más adelante, cuando a ellos les toque asumir el papel que nosotros estamos teniendo en este momento y tengan que enfrentar en su vida lo mismo que estamos nosotros enfrentando en este momento, ellos van a tener esa base, esa guía para poder enfrentarla. Así que esa misma estrategia que usó Washington, nosotros podemos tomarla como nuestra y podemos llevarla a la vida de nuestra familia. Recordemos que Washington fue un hombre creyente, fue un hombre que él no hacía las cosas con autoritarismo, sino con autoridad, y supo guiar y llevar a una victoria a su pueblo, y de la misma manera nosotros podemos hacerlo o debemos hacerlo con nuestra familia. Debemos nosotros ser esa guía para nuestros hijos y debemos llevarlos hacia una victoria que es pues el consagrarse como lo que nos dice aquí, como verdaderos hombres, como verdaderos varones, ¿verdad? Si tenemos hijos que aún son jóvenes, como les dije en mi caso, pues yo tengo un hijo varón y bueno, yo me casé actualmente pues tengo un segundo matrimonio y pues yo me casé con mi actual esposa. Ella también tiene un hijo pues que ya es un adolescente y más adelante pues ya va a pasar va a dejar de ser un adolescente a ser un joven y a ser un adulto, ¿verdad? Y entonces, en este caso, yo también tengo que tomar ese rol porque él vive conmigo, él no vive con su padre, y entonces yo también voy a tener que asumir ese rol con él porque él vive en mi casa y ¿quién más lo va a guiar? Pues el hecho de que
no sea mi hijo biológico, no quiere decir de que yo voy a dejar que él haga lo que él quiera o que se críe de la manera que él quiera, o que no tenga una guía y que ande como un barco sin rumbo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que asumir ese rol de padre, porque su padre no está aquí, no vive aquí, vive en otro país, pues entonces él no tiene esa figura paterna, entonces me toca pues asumirla yo también. Y mi hijo biológico, pues que pronto está a viajar, como les dije la vez pasada, y ya pues estudiar en el exterior. Y bueno, en todo caso, quizás nos separe la distancia, pero la tecnología nos puede unir también y yo pues tengo que seguir asumiendo ese rol. Entonces, esto que yo leí, esto que yo aprendí, realmente pues, como yo les dije en algún momento, pues los mensajes que uno da primero realmente son para uno mismo. Cuando uno está preparando un tema, leyendo, instruyéndose en el tema, primero el tema le llega a uno mismo. Y luego pues también a las personas, a los oyentes que están compartiendo, pues les va a llegar. Entonces, yo veía cómo realmente aquí me daba muchas directrices que me van a servir en mi vida como padre para poder guiar, aconsejar a mi hijo, ¿verdad? Entonces, también nos narra aquí otra parte del relato, el cruce del río Jordán, cuando pues el pueblo de Israel tenía que cruzar el río Jordán, y ahí el estratega en este caso era Josué. Josué pues dijo a sus soldados que tenían que consagrarse. Les dijo, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Aquí pues Josué estaba hablando como un profeta prácticamente, porque él les estaba diciendo que con seguridad y con autoridad le dijo que tienen que consagrarse, porque el día de mañana el Señor iba a hacer maravillas entre ellos, ¿verdad? Ellos iban a tener que cruzar ese río, pero sabían ellos que pasando el río estaba pues un ejército poderoso que estaban esperándolos, y ellos tenían que esperar, tenían que atravesar muchos obstáculos, muy, muy duros realmente, pues, ¿no? Pero Josué, como hombre de Dios, sabía que ellos tenían el respaldo de Dios. Recordemos que Dios pues le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Todos hemos leído esa parte en la que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Entonces, Josué era también un estratega, pues él guió a sus soldados, primero confiando en que Dios les iba a dar la victoria. Entonces, en ese día que ellos pudieron cruzar el río Jordán, ellos en ese mismo día, ellos se convirtieron en hombres de Dios, porque ellos pudieron vencer, porque ellos confiaron en Dios, entonces ellos pudieron convertirse realmente en hombres de Dios, hombres que tenían no su mirada puesta en la grandeza o en el poderío del enemigo, sino en la grandeza y el poderío de Dios, en el Dios en el que ellos habían creído, ¿verdad? Entonces, ellos sabían que Dios peleaba sus batallas, que no eran ellos los que iban a pelear, sino Dios el que iba a pelear por ellos. Él era el que luchaba por ellos. Los israelitas se consagraron, perdón, para Dios, circuncidándose y haciendo más que un acto físico, un rito de paso espiritual. Aquí nos está diciendo pues que ellos decidieron hacer este pacto con Dios mediante la circuncisión,
pero más allá del hecho físico de la circuncisión, era ese rito espiritual, ese paso espiritual que ellos iban a tener, pues haciendo este pacto que habían tenido, pues, ¿no? Y que Dios lo aprobaba en este caso, pues, y lo veía con buenos ojos de este sacrificio que ellos estaban haciendo para estar consagrados a Dios. Entonces ellos ya, una vez que estuvieron, pasaron el río Jordán, pues como les dije, ellos ya pudieron consagrarse como realmente, pues como hombres de Dios. Asimismo, nosotros debemos dar a nuestros hijos una definición clara de lo que es hombría. Hombría no solamente es pues el hecho de ser bien varones, bien machos, y eso quiere decir que somos bien hombres, ¿no? Implican muchas otras cosas como lo que acabamos de ver, ¿verdad? Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a que nosotros debemos consagrarnos para Dios. Nosotros debemos consagrarnos en todo momento para Dios y de esa manera enseñarles a ellos que nosotros dependemos única y exclusivamente de la mano de Dios. Que para todo lo que necesitamos debemos nosotros recurrir hacia el cuidado de Dios, debemos recurrir hacia la protección de Dios. Entonces, eso ellos deben de tener claro, que como primera cosa, nosotros debemos de tener esa comunión con Dios como un hijo hacia un padre, ¿verdad? Porque Dios es nuestro Padre. Y todo lo que le pidamos en oración y conforme a su voluntad, Él lo hará. Así dice su palabra. Entonces, nosotros pues debemos de hacerles tener claro de que ellos deben en todo momento de buscar la aprobación y el agrado de Dios. Y esa es una forma de hombría también, ¿verdad? El rito de paso, que es el tema de esta noche, es el primer paso para hacerse hombre. De aquí después en adelante, pues hay muchas otras cosas que hay que seguir, pero este es el primer paso, el rito para hacerse un hombre, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. En la semana pasada, pues que estuvimos viendo el tema anterior, ahorita no recuerdo el tema en este momento, pero tenía que ver con que nosotros teníamos que guiar a nuestros hijos, que ser la guía para nuestros hijos, de que tenemos que pasar pruebas también para ser realmente hombres. Nosotros sabemos que en nuestra vida de cristianos las cosas no son fáciles, que vamos a encontrar un sinnúmero de obstáculos en nuestra vida. El mismo Jesús pues nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, ¿verdad? Pero que confiemos porque Él ya había vencido al mundo. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a encontrar en nuestro caminar un sinnúmero de obstáculos que van muchas veces a quizás hacer que nosotros querramos en algún momento bajar los brazos. Y de hecho nos puede haber pasado en algún momento, o nos llegará a pasar en algún momento, ¿verdad? Porque, como les dije, el caminar, y ustedes lo saben, que el caminar con Cristo no es algo fácil. No es algo fácil porque vamos a encontrar siempre oposición. Dentro de nuestra propia familia, muchos de nosotros vamos a encontrar oposición de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. En la sociedad vamos a encontrar un sinnúmero de obstáculos que se nos van a presentar. Y nosotros vamos a tener que ir venciendo esos obstáculos y pasando
esas pruebas para nosotros poder llevar una vida cristiana que sea realmente satisfactoria para nosotros. Entonces, esas pruebas, nuestros hijos también van a observar cuando nosotros vayamos a estar pasando por situaciones difíciles. Por eso es que nosotros debemos ser sabios en cuanto a manejar esas pruebas que se nos presenten, porque nuestros hijos están observando en todo momento todo lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros hacemos una cosa de manera sabia, sabemos enfrentar una situación de una manera sabia, nuestros hijos van a aprender de eso, porque nosotros somos el ejemplo de ellos. Y ellos se miran en el espejo de nosotros. Entonces, vamos a tener que actuar con sabiduría. Por eso nosotros debemos siempre, cuando estemos pasando por diversas pruebas, debemos pedirle a Dios que nos dé esa dirección que necesitamos. Debemos tener esa dirección que Dios nos da y debemos hacerlo de una manera sabia para que nuestros hijos puedan ellos ver que nosotros actuamos de una manera conforme a lo que Dios quiere. Y de esa manera ellos aprenden y en su diario vivir también van a hacer lo mismo. Van a imitar las cosas buenas que nosotros hacemos, como cuando también pueden imitar las cosas negativas que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros por eso debemos ser ese ejemplo, debemos ser ese referente, esa guía para nuestros hijos. Entonces, el hombre necesita pasar una prueba para ser verdaderamente un hombre. Para llegar a ser verdaderamente un hombre y un hombre conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, debemos de saber pasar estas situaciones que se nos presenten, ¿verdad? Estas pruebas. En varias culturas han tenido que pasar por varias pruebas duras para llegar a ser reconocidos como verdaderos hombres. Aquí el relato pues citaba algunas pruebas que tenían que pasar en ciertas culturas, ya sea en Europa, en América y aquí en Sudamérica también, pues sobre todo en la parte pues cuando de la gente nativa de los países, de estas regiones, tenían que pasar, por ejemplo, en Europa, los caballeros tenían que pasar por ciertas dificultades, ciertas pruebas para llegar a ser tener este título de caballeros. Ellos tenían que pasar por un sinnúmero de pruebas. Estas pruebas pues tenían que ver muchas veces con ayunos, con días de oración, con demostraciones de su fortaleza. Y una vez que hayan pasado esas pruebas, pues ellos ya eran reconocidos, investidos como caballeros. Entonces, asimismo, pues aquí en América, en culturas pues indígenas, en Brasil, por ejemplo, narraba que me llamó mucho la atención, que un niño o un joven para ya llegar a ser declarado un hombre por la tribu, tenía que pasar una prueba tan dura que tenía que meter sus manos o sus brazos en un recipiente lleno de unas llamadas hormigas bala que hay en la Amazonía. Estas hormigas se llaman hormiga bala porque dicen que cada picadura es como sentir cuando le disparan una bala a uno. Entonces, por eso tienen ese nombre. Y ellos tenían que meter los brazos en estos recipientes que estaban llenos de este tipo de hormigas y obviamente pues era un dolor indescriptible y estos jóvenes tenían que resistir las picaduras sin hacer ninguna demostración de dolor. Y luego que pasaban esa prueba,
tenían que pasarla 20 veces. Y después de 20 veces haber pasado esas pruebas, entonces ellos estaban preparados ya para ser hombres. Entonces, de esa manera lo representa todas las pruebas que tenemos que pasar nosotros también para, o hacer pasar a nuestros hijos para que ellos lleguen a ser, poder ser llamados ya hombres de verdad, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que no es nada fácil, que no es nada fácil y que nosotros no podemos ser meros espectadores de lo que vemos cuando nuestros hijos prácticamente, cuando no tienen clases, pasan solamente jugando, pasan en la televisión o pasan con sus amigos. Entonces, nosotros debemos también ponerlos en situaciones en las que ellos, no me refiero a situaciones peligrosas, sino a situaciones en las que ellos requieran de la responsabilidad de ellos y que realmente pues ellos, por ejemplo, si tenemos un negocio, involucrarlos a ellos, en hacerles darse cuenta de que la vida no es fácil, hay que saber ganar la vida, que ayuden en la casa, de que si pues en la casa hay muchas cosas que hacer, no lo hace menos hombre tener que ayudar en los quehaceres de la casa. Entonces esas cosas también ayudan a que un joven vaya formando su carácter y que más adelante pues eso también le sirva a él para transmitirle a sus hijos. Porque si vamos a criar hijos que están acostumbrados a que le demos todo y que no se sepan ganar las cosas y que no sepan lo que es el sacrificio, entonces vamos a criar hijos que a la final van a creer que toda su vida van a tener que depender de sus padres y no van a ser varones esforzados y valientes, como le dijo en un pasaje, pues a Gedeón le dijo Dios, ¿verdad? Hombre, varón esforzado y valiente. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que ellos necesitan de que nosotros tengamos en ciertos momentos una mano dura también hacia ellos para formar ese carácter de un verdadero varón, de un verdadero hombre, ¿verdad? Entonces, debemos, como les dije, poner pruebas duras a nuestros hijos para que se conviertan en verdaderos hombres. También esto lo decía pues el relato que estaba viendo yo, y él estaba relatando lo que él hacía con sus hijos. Él tenía 2 varones y una mujer, pero sobre todo a sus hijos varones narraba cómo él los había llevado, al uno lo había llevado a un lugar y a otro, a otro lugar. Y que estos lugares realmente habían sido pruebas duras, que incluso para él mismo, porque él tuvo que pasar esas pruebas llevándolo, por ejemplo, a un río de aguas correntosas, en donde ellos tenían que pasar y prácticamente tuvieron que acampar en un lugar, dormir en ese lugar, y al otro día, pues pasar ese río, y era algo que él en algún momento llegó incluso a sentir el temor del peligro. Estaban corriendo ambos, él y su hijo. Y aún así, pues, él dejó que esta situación pasara y después, pues, cuando ya llegaron a la otra orilla, pues, él vio que su hijo, el que había estado en la orilla anterior, donde empezaron la travesía, donde era primero un joven, al otro lado, pues él como que ya se incorporó de hombre, porque él supo ver el peligro de cerca y ver, ver la supervivencia en ese caso y ver la manera de cómo con su padre sobrevivían. Y bueno, yo lo veo esto como un poco extremo, ¿verdad? Pero él quiso hacer eso y realmente pues
esto formó mucho el carácter de su hijo, que él dice que pues quizás hasta cuando él sea viejo, su hijo sea ya un hombre viejo, va a recordar esta situación y eso marcó su vida, como cuando vimos en la, la semana pasada, pues que las palabras que nosotros le digamos a nuestros hijos, las palabras que nosotros le digamos a nuestros hijos para bendición, para beneficio de ellos, para edificación de ellos, son palabras que se van a quedar grabadas en su vida para siempre. Y aun cuando sean viejos, como ya el relator anterior narraba, pues decía pues que él incluso siendo ya un hombre bastante mayor, él recordaba esas palabras que le dijo su padre. Cuando se despidió de él, le dijo, sé hombre, le dijo. Entonces, solamente esas palabras para él quedaron grabadas en su mente, en su corazón, hasta los últimos días de su vida. Y son palabras que él decía que nosotros debemos de también decírselas a nuestros hijos, cosas que vayan realmente a marcar su vida para siempre, cosas que vayan a influir su vida positivamente para para toda su vida, ¿verdad? Entonces, asimismo, pues, lo que estábamos viendo ahora, de que tenemos que inculcarle a nuestros hijos, tenemos que guiarlos, tenemos que ponerle pruebas duras para que ellos se formen de una manera que sepan de que la vida no es fácil, de que no todo en la vida es recibir de los padres, sino que ellos tienen que aprender a ser hombres, a valerse por sí mismos. Yo, en mi experiencia, yo realmente eh, veía cómo, cuando leía todo esto, veía cómo yo hasta hace unos meses atrás me aferraba a querer tener a mi hijo al lado, eh, digamos que a cuidarlo, a protegerlo, porque todavía lo veo como un niño, a pesar de que ya tiene 18 años. Entonces, eh, al estar leyendo esto también me daba cuenta. Yo digo, bueno, o sea, no está del todo bien está bien que yo ame a mi hijo, que lo cuide, que lo proteja, está muy bien, pero no está bien el que siempre esté dándole todas las cosas hechas, esté facilitándole todas las cosas. Yo creo que esto para él va a ser una prueba dura también, el tener que irse a otro país. Yo le preguntaba a él, bueno, y cuando tú estés allá, eh, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a vivir de lo que tu mamá te da? No, 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 me dijo, no, yo quiero trabajar, quiero ir a trabajar y a estudiar a la vez. Dice, bueno, al principio quizás no se pueda porque ahorita la situación como está allá en Estados Unidos todavía es difícil, pero ya cuando las cosas se normalicen, entonces yo quiero trabajar. Y a mí me llenó de orgullo así, ¿de qué vas a trabajar? No importa si tengo que ir a trabajar de mesero, voy a trabajar de mesero, pero yo voy a ganarme mis propios medios. Y entonces, realmente eso me dio mucho orgullo de él escuchar, porque realmente así debe de ser, ¿verdad? Debe ser que si quiere empezar desde abajo, que empiece desde abajo, que aprendan a conocer lo que es, lo duro que es la vida y ganarse el sustento diario. Entonces, yo creo que eso le va a ayudar a él a formarse de tal manera que más adelante él sepa valorar el esfuerzo de sus padres. ¿Verdad? Entonces, él, eh, yo estoy seguro que si él empieza así, le va a ir muy bien. Pero algo importante que le dije es, hijo, pero eso sí, nunca te olvides de que tienes que estar
en comunión con Dios. Porque si tú dejas de estar en comunión con Dios, entonces las cosas no van a ser como tú esperas. Cuando tú estás en comunión con Dios, vas a tener el respaldo de Dios. Y en todas las cosas que tú hagas, vas a tener el respaldo de Dios. Entonces, esas son cosas que en los pocos días que me quedan todavía, yo voy a tener que estar conversando con Él, inculcándole a Él, siendo esa guía que tengo que ser para Él, para que más adelante, pues, Él ya pues pueda ser verdaderamente un hombre en el que pueda desenvolverse solo y de una buena manera, ¿verdad? Entonces, luego después de nosotros enseñarle todas estas cosas, debe haber algo que hacer un tipo de ceremonia para celebrar que nuestro hijo ya es un hombre. O sea, esto relataba aquí, pues, el narrador que nosotros podemos hacer, una ceremonia puede ser algo que nosotros hagamos para que él se sienta feliz de ver que nosotros estamos conforme al paso que ellos han dado, ¿verdad? Entonces, algo puede ser escribirle una carta diciéndole lo orgulloso que estamos nosotros de ellos, diciéndole que entendemos los aciertos y desaciertos, que así como ellos han tenido errores, nosotros también hemos pasado por lo mismo y también hemos tenido nuestros errores y hemos tenido nuestros aciertos, y que conforme pasa el tiempo, pues Dios va a irnos moldeando, y que Dios lo va a ir formando de tal manera que llegue a ser una persona que como realmente Dios quiere que sea, ¿verdad? Entonces, este tipo de ceremonia debemos hacerlo para que Él sienta que nosotros estamos pendientes de y reconocemos lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Entonces, como les dije, podemos hacer una carta, un reconocimiento o llevarlo a comer a algún lado y decirle lo orgullosos que estamos de ellos, ¿verdad? Dándole los consejos y alentándolos en todo momento en lo que ellos tienen que hacer, el paso que tienen que dar, ¿verdad? Nosotros no podemos ser las manos y los pies de Jesús estando sentados cómodamente. La iglesia no es un deporte para espectadores. La paternidad tampoco. Es cierto, nosotros no podemos ser lo que Dios, los instrumentos de Dios para que estando como meros espectadores, ¿verdad? Porque la iglesia no es un deporte para espectadores, dice, ni la paternidad tampoco. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, hermano. Nosotros tenemos que trabajar en nuestros hijos. Nosotros no podemos estar solamente viendo cómo ellos se forman o cómo el mundo lo forma, porque si no lo formamos nosotros, el mundo se va a encargar de formarlo. Y ustedes saben que en el mundo no hay nada bueno que se les pueda ofrecer a nuestros hijos, porque fuera de Dios, fuera de Jesús, no hay nada bueno que ellos puedan recibir. Y si vamos a dejar que el mundo los guíe, que el mundo sea el que los capacite, déjenme decirles, mis queridos hermanos, que no se augura buenas cosas para nuestros hijos. No hay cosas que realmente, pues, buenas que podamos esperar nosotros. Porque en el mundo vamos a encontrar muchas cosas, ¿ya? Y más malas que buenas. Y el mundo se va a encargar de hacerlo o de moldearlo a su manera. Y ya saben lo que el mundo, lo que el mundo tiene para ofrecerle, ¿verdad? Podemos poner ejemplos, esta igualdad de género, identidad de género y cosas así, que muchos jóvenes ahora escucho yo y veo, leo, cómo están ellos, pues, muchos jóvenes que apoyan, que están de acuerdo con que, aunque ellos no pertenezcan a este grupo de identidad de género, de igualdad de género,
pero apoyan todas estas cosas que el mundo les presenta como que son cosas buenas, que hay que apoyar estas cosas, porque, y eso es lo que les ofrece el mundo. Y vemos, a mí me ha tocado conversar, no con mi hijo, porque en ese aspecto le doy gracias a Dios de que él no está de acuerdo con estas cosas. Y él, pues, en ese aspecto lo veo bien, pero veo muchos jóvenes que lamentablemente los escucho decir o leo sus comentarios, eh, las cosas que ellos escriben y dicen que son cosas en las que nadie debe meterse, son cosas que cada cual tiene derecho a hacer su vida como ellos quieren, que nosotros no debemos de intervenir. Y entonces realmente son cosas que a mí me da mucha tristeza y también mucha preocupación de ver qué es lo que el mundo el mundo que nos rodea está ofreciéndole. Por otro lado, el aborto, que las mujeres tienen todo el derecho sobre su cuerpo, que tienen el derecho para hacer con su vida y con su cuerpo lo que ellos quieran, cuando sabemos lo que Dios dice acerca del aborto, ¿verdad? Entonces, cuando las personas no tienen a Cristo en su corazón, no tienen a Dios como su guía, entonces toman las cosas del mundo como cosas buenas, ¿verdad? El mundo se las presenta como cosas buenas y a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. Entonces, a las cosas que el mundo les presente, pues las tomarán como cosas normales, como cosas buenas y vivirán en esa línea, ¿verdad? Mientras que si nosotros sabemos guiarlos y sabemos explicarles, ¿verdad? Con la Biblia en la mano y con el corazón en la mano también, les hacemos ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba, entonces vamos a tener como resultado hijos temerosos de Dios, hijos que van a hacer la voluntad de Dios, hijos que van a tener claro cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para ellos, ¿verdad? Entonces, habiendo hecho todo esto, esperamos que nuestros hijos crezcan para amar a Dios y a sus padres. De esta manera, pues, habiendo seguido todos estos pasos, habiendo nosotros hecho todas estas cosas con amor y con la autoridad que Dios nos da, vamos a hacer que nuestros hijos crezcan para amar sobre todo a Dios y también a sus padres, es decir, a nosotros, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, haciendo un breve resumen sobre lo que hemos visto, pues yo les puedo decir que nosotros no desmayemos en nuestro deber como padres. No podemos rehuir a esta responsabilidad tan grande, hacernos de vista ciega y de oídos sordos a esta responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Estamos aquí, todos somos varones, hijos de Dios, y sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos huir a esa responsabilidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Debemos más bien fortalecernos en Cristo Jesús cada día, como dijo Josué, debemos consagrarnos a Dios primero nosotros para que nuestros hijos también sean consagrados. Y debemos, pues, ser esa guía y ser ese referente para que nuestros hijos vean en nosotros ese reflejo en el que deben de verse, ¿verdad? Y sobre todo con nuestro testimonio, mis queridos hermanos. Nuestro testimonio es lo más importante que nosotros debemos de tener para que nuestros hijos puedan ver en nosotros esa guía que Dios quiere que ellos vean en nosotros. Así que, mis queridos hermanos, quisiera pues
escuchar algún comentario de parte de ustedes, alguna acotación que quieran hacer, alguna opinión, siempre son bienvenidas. Entonces, doy paso pues que abran sus micrófonos para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Me pareció interesante el tema, primeramente el tema, el rito de pasos, ¿verdad? El rito de paso. Y escuchando el tema uno tiene tantas interrogantes. ¿De qué se tratará, verdad? Pero se trata de algunas cosas y algo que me interesó es el ritual que se le puede hacer a un joven, puede ser, tiene que ser varón, pues, en este caso. En el caso de las niñas o señoritas, sí existen rituales. En el caso del enamoramiento, el noviazgo, el ritual es llevarle el anillo de compromiso, ¿verdad? Todos esos son rituales. Es muy interesante esto. Me ha gustado, me ha gustado. Los 15 años que dice que pasa de señorita, de niña a señorita. Amén, todos son rituales, ¿verdad? Pero los varones, esos rituales... Hay que inventarse uno para los varones. En este caso será un festejo, un reconocimiento de algo que ya está comprobado. El paso, ¿sí?, a la hombría. Bien, bien interesante, hermano. ¿Alguien más? Bueno, lo único que puedo decir, hermano, es que en Primera de Reyes lo dice todo. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio de la manera que está escrita en la ley de Moisés. Como le dijo en Eclesiastés, el rey Salomón, él tuvo toda la riqueza, tuvo todos los trabajos, todo era vanidad de vanidad. Como usted bien dice, hermano, nuestros hijos se están moldeando por las costumbres del mundo, el internet, la televisión, y por eso que en este tiempo hay generaciones que no quieren oír de la palabra de Dios, pues, porque a veces los padres también lo están alimentando. Y usted sabe muy bien que el fin de todo este discurso, dijo el rey Salomón, teme a Dios y sigue sus mandamientos, que eso es de toda la vida. Y eso a veces nosotros como cristianos no les enseñamos a nuestros hijos. Podemos enseñarle toda, hermanos, nuestros hijos son muy inteligentes. Pueden tener, pero a veces nos confiamos de que tiene una profesión o puede tener algo, ya creen que nuestros hijos antes, a veces nuestros hijos lo que les falta es palabra, hermano. Como dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Y la Biblia dice claramente, hermano. Por eso aquí está claramente, si tus hijos, dice, guardar en mi camino, andar en delante de mí con verdad, dice, de todo su corazón, de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Y como usted dice, hermano, la poderosa e infalible palabra hay que darle a nuestros hijos para que crear hijos sabios, prudentes, avisados, porque los hijos nacen, a veces los hijos son simples, hermano. Hasta a veces los cristianos mismos somos simples porque no nos alimentamos, por eso que podemos dejarnos guiar o caer en cualquier cosa, porque la verdad que es la palabra, hermano. Esa es lo que quiere decir nada más, por eso el fin de todo este discurso, teme a Dios y guarda todos sus mandamientos, porque eso es de todo el ser humano. Amén. Amén. Si no hay más opiniones, sí quisiera, mi hermano Pedro, que termine con una palabra de oración, la exposición de la palabra.
Por supuesto. Bueno, ¿alguien más de pronto que quiera hacer algún comentario? Si no, para ya cerrar en oración, pues, ¿no? Bien. Oremos entonces. Amado Dios, bendito Padre Celestial, esta noche, Señor, te damos las gracias, Padre amado, porque tú has estado presente en medio de esta reunión de todos estos varones, Señor, que buscamos de ti, Padre Santo, que buscamos tu rostro, Señor, y que esta reunión es para glorificar tu nombre, Señor, para decirte cuánto te amamos, Señor, para que el mensaje, Señor, llegue a nosotros así como tú quieres que llegue, Padre. Porque tu presencia ha estado en medio de nosotros, Señor, y tú has hecho que este mensaje llegue a cada uno de los varones que hemos estado en esta reunión, Padre Santo. Te pedimos que, así como estuvimos aprendiendo esta noche acerca de lo que debemos hacer con nuestros hijos, Señor, podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, Señor, y que podamos formar hombres verdaderamente conforme a tu corazón, Padre Santo. Te pedimos, amado Señor, que bendigas a todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, los que están presentes y los que no han podido conectarse esta noche también, Señor. Que bendigas a todos los miembros de la iglesia, Padre, que bendigas a los pastores, Padre Santo, y que bendigas a cada una de nuestros familiares, Señor. Amado Dios, te pedimos que, Señor, tomes el control de la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo, para que nosotros podamos actuar conforme a tu voluntad, Padre amado. Señor, te doy las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y por habernos dado estas directrices que van a servir para nuestro diario vivir y la de nuestros hijos, Señor. Dándote las gracias, la gloria y la honra, Señor, nos despedimos esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.